Vamos a presentar a nuestro querido amigo Gonzalo García Huidobro, que es un amigo desde el 71. No lo digas. Sí, 71. Nuestro amigo conectó con las cosas de Silo en el año 68, 1968, antes de la arenga, un año antes de la arenga. O sea que es de los poquitos que nos quedan de los antiguos, de los primeros. Gonzalo es arquitecto, morfólogo, investigador, interesado en la arquitectura de la mente, la psiquis, la conciencia, los actos y los procesos humanos. Nació y estudió en Santiago de Chile. Vivió 10 años en Londres, que vivimos 8 años en el mismo lugar, juntos, que esa parte no aparece en tu biografía. Que es la más importante. Que es la más importante. No, lo digo importante porque en realidad él vino a Inglaterra, porque en ese momento se sale desde Santiago de Chile, salen 50 personas a dar a conocer a nivel mundial lo que era la doctrina de Silo. Entonces, solamente había gente en esa época en Chile y Argentina, y había gente en España, porque España ya habían llegado, y algunos en París. Entonces estaba el planeta sin conocer esta propuesta, esta linda propuesta que alargábamos Silo. Y Gonzalo fue uno de los que abrió Inglaterra. También realizó su maestría en la Universidad de Londres. Residió más de un año en París y 4 años en Moscú, como agregado cultural de Chile en la Federación Rusa. Ha sido académico de la Universidad de Londres y de la Universidad Católica de Chile. Invitado a dar charlas en varios países, algunos ensayos y artículos de su autoría han sido publicados en Inglaterra, en Francia, en la Federación Rusa y Chile. Su libro, Otras Miradas, estaba por aquí, ya está. Su libro Otras Miradas, Otras Realidades, ha sido publicado en Chile y España en el 2016. Y Relatos del Fuego en Chile en el 2020, con la pandemia. Es coautor del libro La Experiencia Trascendental 2020. Es cofundador del Instituto Psicología Nuevo Humanismo IPNHU. Participa activamente en el Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales y en el Colegio de Arquitectos de Chile. Es investigador y docente en el Instituto de Psicología del Nuevo Humanismo y en la Academia de AC. Pues Gonzalo acaba de llegar de Anatolia. Ha ido a visitar Göbekli Tepe. Está relacionado con sus trabajos, sus estudios, sus investigaciones de estos 2 libros, que en realidad está incorporado aquí ya, con 2 libros más. Y eso queremos saber qué tal te ha ido por esos lados y que nos cuentes un poquito la experiencia. Una pequeña anécdota. En el año 71, en marzo de 71, yo pasé un panfleto en la calle a 4 muchachos. Ella era una. Los 4 muchachos aún están activos en el siloísmo. Ese panfleto habría que marcarlo y ponerlo en la sagrada. ¿Quiénes eran los otros 3? Walter Jung, que era la pareja de Angélica, que además es el hermano de mi pareja que está ahí atrás, Jack Jung, que se la quiero presentar. O sea que ella también ha resultado bien los panfletos. Secundario de panfleto, ¿no? Claro. Con los rebotes del panfleto.
generó esto. Son las cosas que se generó, como las cosas que sucedían con el maestro. En Corfú, 75, cerrando Corfú, se había ido casi todo el mundo, habíamos estado 2 meses y tanto, 2 o 3 meses, y nos habíamos quedado unos cuantos para limpiar las casas, entregar las llaves, ordenar todas las cosas, y de repente, esos accidentes, nos parábamos a tomar un café, prendemos la televisión y estaba, era el día 2 de noviembre, y estaba pasando el desfile de la Revolución de Octubre de la Plaza Roja en Moscú. Ellos tienen calendario gregoriano, así que la Revolución de Octubre en realidad es comienzo de noviembre. Y estaba pasando, yo miraba, pero atónito, ¿no? Y en eso pasa así. Yo le digo, negro, ¿cómo vamos a hacer para llevar nuestra cosa allí? Por la boca muere el pez. ¿Dónde terminó? Con Rafa, ¿no? Por la boca muere el pez. Y en esa misma conversación él nos dice, ¿ustedes creen en eso? No, ustedes tienen que aprender a ver los procesos sociales. No pueden creer en las cosas materiales ni las instituciones. Eso no existe. Eso se acabó el año 58, cuando fulano, que no recuerdo quién, del Comité Central del Partido Comunista, generó tal idea y fue la última idea válida que salió de esa esfera, digamos, ¿no? Así que eso está muerto. Falta que se caiga la otra mitad, pero eso ya está muerto. No crean en las instituciones. Hay que aprender a ver los procesos y seguir lo que sucede en la conciencia humana. Bueno, por la boca muere el pez. Aquí estamos. Eso por una parte. Por otra parte, a mí me llamó mucho la atención una charla que hace Negro, una conversación que hubo en Chile, en Huachuraba, que se conoce como la charla de la piedra. ¿Lo recuerdan ustedes? Que habla sobre el fuego, etc. Entonces él habla, bueno, y esos homínidos que se daban vuelta en torno al fuego, ¿cómo harían eso? Habría que preguntarse qué es lo que sucede en la cabeza de ellos, ¿no es cierto? Porque eso va a cambiar la psicología, la historiología, la arqueología, va a cambiar muchas cosas. Pero lo deja ahí, no dice nada al respecto. Y uno queda dando vueltas con esas cosas. Bueno, esto intenta dar respuesta a eso. Es un intento. Y claro, él también en otra parte, ¿no es cierto?, dice los caminos abiertos. Yo he planteado mis cosas respecto de esto y estos temas, pero los demás temas tienen que desarrollarlos ustedes. También es un intento de eso, desarrollar cuestiones a partir de la mirada siloísta, de la mirada interna, y ponerlas en el mundo. Y esa es la tarea que yo entiendo que tenemos que hacer nosotros. Así que eso como introducción a cómo se generan estas cosas, ¿no? Que no son tan accidentales, sino que están vinculadas con muchas intenciones. Ya, el libro ya contiene 3 monografías que fueron presentadas en ese momento, el 19 y el año 2020. La primera de ellas es esta de aquí, que es la que aparece allí. Las otras 2 no fueron publicadas, que están incorporadas acá. También el título, si ustedes lo ven, Evolución de la Psique Humana, es un gesto hacia el medio, porque nosotros somos muy adictos a hablarnos entre nosotros. ¿Ya? Tenemos códigos y lenguajes que nadie entiende y que nos hacen bastante refractarios con respecto a mucha gente en el medio. ¿Ya? Entonces hemos hecho un esfuerzo por hablar en el lenguaje del medio. Entonces, por ejemplo, este otro se llamaba Sobre la evolución de la conciencia humana, es el título. Pero resulta que conciencia en el medio tiene 40, no sé, muchas diferentes definiciones. Entonces, psiquismo es otra palabra que inventó el negro en realidad, prácticamente. Así que en realidad psiquis es la palabra que se usa en el medio. Entonces, son gestos que vamos haciendo en casi todo el lenguaje. No es que hayamos borrado nuestro lenguaje, pero hemos tratado de ir haciendo equivalencias.
Es parte de las tareas que tenemos dentro del Instituto de Psicología Humanista, del humanismo, ¿no? Poner la psicología nuestra al servicio del medio. Eso. Así que ahí vamos con el primero, que estaba en esto. Primer contexto. Contexto histórico y medioambiental. Como todos sabemos, hace 4.800 millones de años se formó el planeta Tierra, que era una bola incandescente en ese momento, ¿no? Pero parte en ese instante, así se la considera. Hace 4.000 millones de años se solidificó la corteza terrestre y 200 años después se inicia la vida, relativamente poco después, ¿no? Contexto histórico medioambiental. Los humanos aparecen hace 2,5 millones de años, yo creo que un poquito antes, justo después del inicio de la glaciación cuaternaria, que es en realidad la quinta glaciación. En la historia de la Tierra hay 5 grandes glaciaciones, la quinta, que se llama cuaternaria, se inicia hace 2,6 millones de años, 2,58 58 millones de años, y justo después aparece el ser humano. Extraña coincidencia. Más bien curiosa respuesta de estos seres que quieren continuar viviendo, ¿ya? Este salto tomó, como dice ahí, 19 veces más tiempo que el inicio de la vida. De los 200 millones de años tomó desde que se solidificó la corteza terrestre hasta el inicio de la vida. Pero tomó 3.800 millones de años en que se generara vida inteligente, por así decir, con conciencia. Eso que parece como insignificativo es que tome 19 veces más tiempo que se genere la conciencia en relación a que se genere la vida, que parece un milagro, me parece mucho más milagroso que se genere la conciencia. Digo con esto que la vida humana no es lo mismo que una lechuga. Las dimensiones son totalmente diferentes. Las complejidades y la evolución hablan de otra manera. Bueno, entonces aquí estamos con la vida. ¿Qué es lo que es la vida? La vida es cuerpo y psiquis. Entonces es la estructura básica de la vida. Entonces ahí tenemos el esquema básico del psiquismo que todos conocemos, ¿no es cierto? En que por supuesto para que haya un estímulo, ese estímulo tiene que ser percibido, ¿no es cierto? Y para que haya respuesta tiene que haber algo que responde. Entonces ahí aparecen los sentidos y los centros de respuesta. Estamos hablando de las cosas que todos conocemos, haciendo un repaso. Entonces, aquí aparece una cosa muy interesante de la propuesta nuestra, que es que en realidad hay sentidos internos y también centros de respuesta hacia adentro. Una cosa que es muy curiosa, que la psicología acaba de descubrir hace unos 5 o 10 años, y le llama a los sentidos internos, les llama propiocepción. Propiocepción, o sea, como que nosotros percibimos lo que nos sucede a nosotros. Lo acaban de descubrir en psicología. Es importante, porque si en realidad el psiquismo es aquello que coordina la relación entre la vida y el medio, tienen que darse cuenta de lo que sucede en el medio, tiene que tener sentido para darse cuenta de lo que sucede allá, y tiene que darse cuenta también de lo que sucede adentro, tiene que tener sentido hacia adentro. Es una cosa obvia, por definición misma del psiquismo. Y lo mismo respecto a la respuesta, tiene que tener respuesta hacia afuera y respuesta hacia adentro. Una cosa obvia. Pues no, la psicología lo acaba de descubrir. Por algo el negro hablaba de la psicología ingenua. En fin. Entonces ahí tenemos el psiquismo un poco en el sentido que nosotros lo hemos planteado, ¿no es cierto? Con los 5 sentidos. Ese es el caso del psiquismo humano, ¿no? Con 2 sentidos internos, ¿no es cierto? Que llamamos genéricamente kinestesia y sinestesia, que la sinestesia todavía está por describirse porque es complejísima y muy amplia. Y bueno, lo mismo con respecto a los centros de respuesta, que también hay respuesta hacia adentro, como el centro vegetativo, ¿no es cierto?
parte del sexo y la respuesta hacia afuera. Entonces, nuestra propuesta es, ya es parte de las tesis que se proponen en el libro, que la conciencia es la especialización de la función de coordinación de registro y respuesta del psiquismo. Esa es la definición de conciencia, la definición siloísta, ¿no es cierto? Pero nuestra tesis es que en realidad la conciencia empieza con el ser humano, en ese momento. Que antes hay psiquismo, pero no hay conciencia. Si me acuerdan los tiempos de conciencia, pasado, presente y futuro, y los tres niveles de conciencia: pasivo, que es el sueño, ¿no es cierto?, que tienen mucho, en realidad, la primera distinción en la evolución es, primero, por ejemplo, los vegetales tienen un estado, que es activo permanentemente. Luego aparecen los animales, que tienen un nivel activo o pasivo. Pero para el ser humano se inaugura ya un nivel más alto, que es la vigilia, y entonces tiene el pasivo, semiactivo y el activo. Son los niveles de conciencia. Y eso es parte de la evolución del psiquismo. ¿Otro? Entonces ya llegamos al concepto del ser humano, la psiquis humana con la conciencia. Entonces, lo que aquí proponemos nosotros es que la conciencia empieza con el ser humano, como aparato que se especializa en la coordinación, que es mucho más compleja que los demás animales, en la coordinación de los registros y respuestas del psiquismo. ¿Se entiende? O sea, es exactamente la misma definición, pero que ahora decimos, esto empezó en ese momento. Entonces, como decíamos, la vida es cuerpo y psiquis, que es una estructura. A falta de una de ellas no hay vida. En la Tierra, toda vida tiene psiquismo, pero no todo psiquismo tiene conciencia. La conciencia surge como respuesta más compleja a necesidades frente a los medios, fríos intensos, por ejemplo, como el inicio de la glaciación comentado. Entonces, a mí me parece magnífico que frente a un frío no haya una capacidad de adaptación del cuerpo, sino que de una adaptación psíquica, de una respuesta que cambia. Entonces, los seres humanos comienzan con las herramientas hace 2,5 millones de años en África. ¿Cuál es la respuesta? En realidad, la respuesta es una herramienta. ¿Hay alguna slide después de eso? ¿No? Sí. Eso, esa es la respuesta del ser humano con respecto al frío. ¿Qué permite eso? Despegar las carnes de los cueros y ponérmelos encima. ¡Qué maravillosa respuesta! Ahora me tapo frente al frío. Esa no es una respuesta de adaptación del cuerpo, es una adaptación del psiquismo, que cambia el medio para taparse. Eso es inédito en la historia de la vida de este planeta. Entonces, tenemos otra cosa que aparece también con la conciencia, que es la individuación. La individuación nosotros llamamos el yo, eso es lo que llaman el ego, el yo. Y aparece el yo ahí dentro de la conciencia. Nosotros tenemos algunos resquemores del yo. Pues yo te voy a decir, no los tengan. No los tengan porque tienen funciones evolutivas clarísimas, las vamos a comentar. Las ventajas evolutivas de la individuación. Primero, la supervivencia humana ya no depende directamente del instinto de conservación de la especie, sino que se ve potenciada por la capacidad de cada individuo de generar respuestas adaptativas diversas, diferentes. Cada persona, cada individuo puede dar una respuesta diferente. Por lo tanto, multiplica las posibilidades de respuesta frente a una nueva situación de peligro. Maravilloso. Gracias a Dios. Por otro lado, el yo se manifiesta en su esplendor, digamos, en el nivel de vigilia.
por tanto empujando al psiquismo hacia ese nivel de funcionamiento. Es en ese nivel de funcionamiento, donde está el intelecto funcionando más a tope, es cuando damos las mejores respuestas de adaptación hacia el medio. Durmiendo no doy las mejores respuestas hacia el medio, ni hacia el sueño tampoco. En vigilia sí. Si el yo empuja todo el psiquismo a ese nivel, empuja mejores respuestas adaptativas con respecto al medio, gracias al yo. Por último, el yo fomenta las funciones intelectuales, ¿cierto? Corticales o prefrontales. En realidad, si ustedes lo ven en la foto, por ejemplo, de una evolución humana, en realidad la frente que estaba hacia atrás se viene hacia acá, justamente cuando aparece este desarrollo de la conciencia prefrontal, digamos, ¿no? Así que al yo le debemos muchas cosas, así que está muy bien que lo dejemos de lado, pero no eliminarlo de ninguna manera. Es clave, ha sido clave en la evolución y puede tener mucho que ver en lo que viene. Entonces, ¿vamos bien? Por favor, si algo no está claro, griten, pateen, pregunten, comenten, por favor. Es un diálogo más que... Hay muchas dudas. Dale. No, tú sigue. Voy anotando. Ok, seguimos. Bueno, entonces, Homo habilis es el primero en producir herramientas líticas. Es evidente que ellos antes hicieron otras herramientas de madera, de hueso, de otras cosas, pero no tenían la dureza suficiente como para hacer lo que decíamos, separar el cuero de la carne, etcétera, y muchas otras cosas, ¿no? Así que con eso ya dieron una primera respuesta a la adaptación y pudieron sobrevivir la glaciación, el inicio de la glaciación. A todo esto, comentario, la glaciación cuaternaria, inicia hace 2,6 millones de años, tiene periodos interglaciares prolongados, entre 40 y 100 mil años cada uno, es decir, hay altos fríos y bajos, así que, es decir, de estos 2,6 millones de años hemos tenido muchos ciclos de mucho frío y también de temperaturas como las que tenemos ahora. De hecho, el último periodo glacial, interglacial, es el que conocemos como la edad de hielo, que se inició hace 80.000 años y terminó hace 12.000. Ahora estamos en un periodo interglacial que no hay frío, pero estamos todavía dentro de la glaciación cuaternaria. Bueno, entonces, lo interesante es que algunos habilis se quedan como están y no avanzan más. En cambio, otros sí avanzan y empiezan a continuar con las herramientas, las hacen más sofisticadas y producen otro tipo de herramientas. ¿Podemos volver atrás a las herramientas, al slide de las herramientas? Esas. Es evidente que entre estas, el módulo gobayense o aquilense, es gigantesca la diferencia. Entre esto y eso pasaron 600, 800 mil años. A uno le parece que no, de aquí a allá es 4 días, no, 800 mil años. Entre esto y esto, entre los que produjeron esto y eso, se cambió la especie. La conciencia tomó otras direcciones, tomó otras ampliaciones, otras cosas. Y en realidad eso es lo que volvamos a lo anterior. Entonces ahí es cuando se genera el Homo ergaster, que son los que continúan con las herramientas, mientras otros se quedaron contentos con lo que ya tenían, porque ya habían sobrevivido. Y hay otros que siguen avanzando. Y esos, en definitiva, se separan como una nueva especie. Y cuando se separan de esa nueva especie, son los primeros que salen de África. Cada vez que la conciencia se pega un salto, siempre hace algo en el espacio, interno o externo o ambos. Eso es fantástico. Cada vez que se pega un salto, se puede seguir que hay una ampliación de los espacios que ocupa, para adentro o para afuera. Cada salto de esto, evidentemente, cuando se inicia el psiquismo, no está como lo tenemos nosotros ahora, está con las funciones, es como un niño. Cuando se inicia el niño están todas sus funciones
latentes. Entonces, tiene toda su motricidad, su intelecto, su emoción latente, no está desarrollada. En el tiempo va desarrollando esas funciones. En el tiempo le va dando profundidad a su espacio de representación. Lo mismo sucede en la evolución. Cuando comienza el ser humano a vivir, no tiene la profundidad de espacio de representación que tenemos nosotros, no tiene todos esos centros desarrollados a nivel intelectual como lo tenemos nosotros. ¿Entienden? ¿No? Entonces se va ampliando, se va profundizando y el espacio de representación también se va ampliando en las distintas dimensiones. Así que Homo ergaster se diferencia 600.000 años después y estas dos especies conviven 200.000 años. Y aquí tenemos la primera cosa curiosa, no hay ningún problema en que estas dos especies conviviendo en los mismos espacios. Hoy día será raro, pero es así, siempre fue. Más adelante vamos a comentar, en realidad no hay rastros de violencia entre los seres humanos en 2,6 millones de años. Hay 11 casos de muertes por cuestiones violentas que podrían haber sido un ingrediente de desagüe, me comió, me caí del árbol, etc. 11 casos de huesos rotos que pudieran haber causado la muerte. 11 casos, de los cuales 4 tienen reparaciones, así que había una comunidad de apoyo, etc. No hubo violencia. Bueno, entonces, Homo ergaster, para ese nuevo nivel, como especie, ya establece, digamos, habilis son chispazos de vigilia, ¿no es cierto? La conciencia empieza como chispazos, ¿no? Después son minutos, después son horas, etc. Y cuando ya se consolida el nivel de vigilia como especie, aparece el ergaster. Y ese da una respuesta y sale del África. Al salir el ergaster del África, se generan dos linajes que son erectus, que se devuelve al África por un lado y empieza su colonización de Asia. Y los que se van a Europa, que es antecesos, que da origen a todas las especies que se generan en Europa, la gente de neandertales, etc. Los cuales casi todos ustedes aquí tienen genes de ellos, de neandertales en particular. En realidad, muchos tenemos entre 3 y 6% de genes neandertales, aún. Entonces, toda la población europea. ¿Vamos bien? Sí, está bien. El hilo se sigue, ¿no? Sí. La era del fuego. Aquí es donde surgen las preguntas. El código genético, el instinto de conservación, nos indican a todas las formas de vida sobre la Tierra: aléjate del fuego. No te acerques, eso es peligroso, peligra la especie, peligra tú. Aléjate. Entonces surgen las preguntas. ¿Cómo es que Homo erectus se acerca al fuego? ¿Cómo avanza hacia el fuego con el rendimiento del código genético, el instinto de conservación y el pavor que nos da eso? El miedo en realidad es la forma en que el instinto de conservación se manifiesta. Es el mecanismo del instinto de conservación. ¿Cómo se salta por sobre el código genético? ¿No? Lo otro es, bueno, ¿y qué sucede en la conciencia mientras tanto? O sea, no vamos a contra el código genético. No vamos a contra el código genético como yendo a la esquina, ¿no? No. Y lo otro es, ¿de dónde se saca la fuerza para hacer tal cosa? Y tiene que ser una fuerza más grande que la propia vida. La vida es el código genético. ¿De dónde saca una fuerza que sea más grande que el código genético? No fue una cosita pasada. Bueno, entonces lo que se plantea en este libro es que el hecho de que Homo erectus sí lo hace 1,8 millones,
6 millones de años. Y avanza hacia el fuego y aparece esto está ya documentado. Las primeras cuevas que tenían fuego conservado hace 1,6 millones de años en África. ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo es que avanza? Porque la conciencia no procede naturalmente. En cambio, la conciencia es intencional y se revela contra toda condición que impide avanzar. Eso es parte de nuestro código, es parte de nuestras condiciones de origen. Cuando aparecemos como conciencia, la conciencia es intencional y se opone a todo aquello que nos impide avanzar. Eso es magnífico. Nada nos detendrá, jamás. Lo digo porque algunos que son medio pesimistas, ¿cómo? No, bien. Nada se opone, nada se la va a poder retener. Lo otro que es interesante, que a mí me llama mucho la atención, es que la rebeldía es el primer acto propiamente humano. Me rebelo a tener que aceptar mi código genético, me rebelo frente a mi temor, me rebelo frente a mi instinto de conservación. ¡Qué maravilloso! La rebelión es el primer acto intencional consciente, porque con el fuego se vuelve sobre sí. Aquí viene el primer chispazo de la conciencia de sí. ¿Y qué es lo que hace esa conciencia? Se revela. Primer acto consciente. Somos medios conservadores y como la rebelión, que eso no. La rebelión marca nuestra historia. Eso es fantástico. Yo lo encuentro, verdaderamente a mí me voló los sesos cuando descubrí eso. En eso justamente radica la diferencia entre el animal y el humano. Hacemos según nuestra intención, no solo según nuestro condicionamiento instintivo genético animal. Desde entonces se nos ha hecho habitual rebelarnos a hacer cosas en contra de nuestro instinto de conservación. No, eso es de repente, no, es siempre, a cada rato. Millones han entregado sus vidas por ayudar a otros, por un desafío, por ir más allá, por explorar, por defender a seres queridos, por una causa, por ideas, por creencias, por la patria, por Dios. En realidad, la cultura de los condicionamientos instintivos son la esencia de la historia humana. Parece raro eso, pero no. ¿Por qué la rebelión es tan importante? ¿Por qué esta ruptura? ¿Por qué? ¿Qué mueve el progreso? ¿Qué mueve el progreso material y social, científico, espiritual, sino la rebelión contra una situación vital que nos está dando? ¿Qué es la medicina sino la rebelión contra la enfermedad natural y el accidente? Me rebelo en tener que aceptar mi enfermedad. No, la medicina es una rebelión, no acepto. ¿Qué es la arquitectura y la construcción sino la rebelión contra la imposición natural de tener que vivir al imperio? ¿Qué son la ciencia y la tecnología sino el conocimiento y una forma de obligar a la naturaleza en todos sus ámbitos? ¿Qué son la religión y la mística sino una rebelión frente a la inevitable muerte y una afirmación de que la vida de algún modo continúa? Nos rebelamos, incluso frente a aquello. ¿Qué es el progreso humano? Con sus vaivenes, sino el intento de superar el dolor y el sufrimiento. Toda la historia, todo el avance humano es la rebelión frente a cualquier condición que nos impide avanzar. Entonces, todo aquel impedimento que veamos en nuestra vida, veámoslo en su contexto. Baja molida. La conciencia y el impulso que la mueve es más grande. De modo que ese avanzar, esa rebelión necesaria, y tomando el fuego, necesariamente implica una vuelta de la conciencia sobre sí mismo. Allí evidentemente se manifiestan los mecanismos de reversibilidad. Me doy cuenta de aquello.
El espacio de representación se profundiza. Eso, los mecanismos de reversibilidad no podrían manifestarse si el espacio de representación no se hubiese ampliado enormemente en el sentido de la coordenada Z, ¿no? Así que desde entonces todo cambió para la evolución y para la conciencia, y ya no encuentran solamente la cuestión genética. Así que el naciente ser humano, no es que el ser humano haya existido a partir del fuego, existió a partir de las herramientas, que fue la primera manifestación de la conciencia que rompía, ¿no?, la naturalidad. Para hacer una herramienta y cambio algo hoy para usar mañana, hay un tiempo de conciencia que ya es otra cosa, ya es la manifestación clara de la conciencia funcionando, aunque en forma rudimentaria, pero la conciencia funcionando. De manera que los seres humanos parten hace 2,50 millones de años. Y no con el fuego, pero el fuego lo que se manifiesta es la conciencia en sí, en su primer chispazo. No es que ya estemos todos en conciencia en sí, no, es su primer chispazo que empieza a avanzar poco a poco, como todos los días. Así que lo importante es que lo que se va generando siempre va a estar dentro del ser humano y no afuera, aunque estimulado siempre por el medio. Siempre cada paso que se da también es estimulado por el medio. Eso, el acercarse al fuego tampoco es en un momento cualquiera, no, es la acumulación, pero también recuerden que están los ciclos interglaciales. Y claro, en el ciclo interglacial, ¡pum!, respuesta frente a eso, nos acercamos al fuego. Ya no aguanto más el frío. Y el otro estaba ahí al lado, me acerco. Así que la conciencia y lo humano están marcadas por el fuego, y esta rebelión tienden desde entonces hacia la libertad. Pero el fuego nos marca de una manera muy particular. Y ahí está la otra pregunta: ¿cómo es que pudimos rebelarnos? ¿De dónde sacamos una fuerza más grande que la propia vida? ¿Qué fuerza es esa? ¿Dónde estaba? Yo quiero un poquito de eso. De modo que para que se revelara tal rebelión, para que se manifestara esa rebelión, necesariamente tuvo que surgir en ese instante, o existir previamente, ¿no es cierto?, un impulso más profundo, grande y fuerte que el instinto de conservación y el temor, y que el código genético. Sin ese impulso, Homo no pudo haber hecho lo que hizo. ¿Entienden, no? Si nos acercamos al fuego es porque hicimos algo de donde, o sea que de algún modo alguna fuerza se manifestó para poder hacer eso, una fuerza más grande que la propia vida. Postulamos, por tanto, que el mismo impulso que marca la tendencia evolutiva del universo, que entre otras cosas, por ejemplo, ¿cómo se genera la vida? Desde la materia inerte a la vida hay un salto que la ciencia todavía no puede explicar. Entonces nosotros decimos que el impulso evolutivo que se hace presente y que permite tal salto. Y así siguiendo con las células, los procariotas, en fin, hay montones de cosas en la evolución que la ciencia no ha podido explicar. Nosotros lo explicamos diciendo que ese impulso evolutivo se hace presente en ese instante y permite ese salto. Esa fuerza entonces también se hace presente en este instante. Esa fuerza más grande que la propia vida, nosotros llamamos el impulso vital del impulso del universo, esa fuerza que mueve el universo. Así que esa fuerza, ese impulso, nosotros los seres humanos lo experimentamos como internamente como fuego y luz. Por eso es que es tan importante para nosotros. Nosotros lo llamamos la fuerza, ¿cierto?, que se manifiesta de distintos modos, a veces como luz, a veces como una gran energía, a veces como electrificación, en fin, a veces como una bondad desbordante, etc. Pero en realidad es fuego o luz. Por eso que tenemos tanta atracción por esos fenómenos. No se pasa horas mirando el fuego hipnótico, ¿no es cierto? Porque eso tiene que ver con nosotros, porque de algún modo eso está dentro de nosotros.
lo que hacemos es representarlo adentro y tomar contacto con ello. Así que volviendo a nuestra historia, luego de eso, de la conservación del fuego, se generan varias especies humanas que conviven y se desplazan unas a otras. Estas especies conocieron el fuego. La ciencia todavía considera a estas especies como animales, no como seres humanos, a pesar de que la ciencia le ha puesto el nombre de Homo. Entonces es un absurdo. Lo llaman Homo, pero no lo consideran como Homo. Si los ahora le llaman homínido. Pero resulta que nosotros también somos homínidos. Homo sapiens también es un homínido. Y ellos también son todos homínidos. Es lo que nos une a todos. No somos Homo. Pero ellos ya le sacaron la connotación de seres humanos. Curioso. Bueno, porque su mirada no está en la conciencia, está en los mecanismos biológicos que pueden encontrar en cosas, en materias. Pero nosotros vemos procesos, intentamos ver procesos, intentamos ver cómo se mueve la conciencia y su manifestación. ¿Ven? Saltaste uno, ¿no? Bueno, así que aparece como antecesor y los que vienen, ¿no es cierto?, que son los que se instalan en Europa. Neandertal también se va a Oriente Medio, Homo denisova, Soloensis, Morpheus en Asia, hay otros también, ¿no? Homo erectus en Asia y en África, Homo naledi, Loensis, Almeida, Homo sapiens en África, etc. Hay 20 y tantas especies, ¿no? Y todas estas conviven, otra vez, sin rastro de violencia entre ellas, ni al interior de ellas. 2,5 millones de años de 20 especies humanas sin rastro de violencia. Eso. En todo este tiempo de convivencia, unos 2 millones de años, ni la arqueología ni la biología ni la cultura de los periodos sin rastro de violencia entre humanos ni grupos humanos. No hay rastro de eso. Por el contrario, el Homo sapiens moderno tiene rastro genético de al menos otras 3 especies humanas de que hemos comentado. Testimonio del entrecruzamiento entre estas, o sea, muchas de estas especies se mezclaron entre ellas. O sea, nosotros tenemos un rastro de por lo menos 3 que han encontrado hasta ahora, yo creo que han encontrado 3 más. Homo sapiens, aquí llegamos nosotros. ¿Por qué es la única especie humana sobreviviente? ¿Se han hecho esa pregunta? Sí, más de una vez. Curioso. Que nosotros éramos más fuertes que los otros. No, Heidelbergensis era mucho más potente, más grandote, más fuerte, etc. Teníamos más masa cerebral que otros. No, neandertales tenían 1.400, 1.500 centímetros cúbicos de masa cerebral, nosotros tenemos 300 gramos menos de masa cerebral. Que teníamos una cultura mucho más potente. No, somos los más nuevitos y en realidad los neandertales nos daban cancha tirilados con su cultura, eran muchísimo más sofisticados que sapiens. Entonces, ¿cómo somos un público gigantesco? Pero si todos ellos tenían conciencia, todos los seres humanos, desde Homo habilis en adelante, tienen conciencia. La conciencia no es la diferencia, no es la cultura. Lo social. Lo social, ¿qué es lo social? Bueno, la colaboración. Sí, los otros también colaboraban, sí, todos colaboraban. Por otro lado, 20 especies humanas. Entonces nosotros empezamos a buscar información. 20 especies humanas, o más de 20, tardan 2,5 millones de años en ocupar África, Asia y Europa. Solo una especie, Homo sapiens, tarda 50.000 años en ocupar y copar África, Asia, Europa y además saltar Australia, Nueva Zelanda, Japón, Oceanía y las 3 Américas en 50.000 años, es decir, en el 2% del tiempo en que los otros ocuparon 3 continentes, este ocupó el planeta completo y lo copó. ¿No? ¿Qué pasó?
Entonces aquí vamos, esta es una cosa que por supuesto la tecnología oficial no da cuenta. Primero nos habla de cuándo comenzó la conservación del fuego. Saben que hay una primera... Ni hablan de conservación ni de producción. Lo único que saben es que hay un primer fuego producido hace 1.600.000 años en la cueva de Kenia, y que después apareció otra y otra. No hablan de eso. Hay conservación y luego producción. Entonces aquí hemos puesto fecha tanto a la conservación como a la producción. El último periodo glacial conocido como la edad de hielo se inicia hace 80.000 años. La producción de fuego explica por qué Homo sapiens es la única especie humana sobreviviente. Es decir, postulamos que hace 75.000 años, o por ahí después del inicio del último periodo glacial de la edad de hielo, Sapiens produce fuego. Y de ahí... ¿Por qué se expande tan rápido? Porque el fuego producido es fuego móvil. Lo llevo conmigo. Entonces, obviamente, me esparzo por cualquier lado. Y esa es la otra. Si ustedes van a los museos, se encuentran con fotografía, infografía y cosas de un ser humano con el fuego hace 1.000.000 de años. Palito. Totalmente falso. Falso en la fecha, falso en la tecnología. La tecnología era, lo que conocemos, Nikita y el Nahuatl, no hay otra. El muchacho que encontró en México, no me acuerdo cómo se llamaba, el que encontró en los Pirineos hace 5.000, los Alpes hace 5.500 años, tenía en su bolsita Yesca y la pirita. Si conocía la otra cosa, en la tontera traía Yesca y pirita. Por lo tanto, la forma hace 5.500 millones de años, hace 5.500 años, era con pirita, era de piedras. Así que era fuego móvil. Ese fuego móvil es una ventaja respecto de los otros, totalmente impactante, ¿no? Porque había regiones físicas donde vivir y donde cazar, y eso es una seguridad impresionante. Antes, recuerden, a esa altura no existía ni el arco ni la flecha. El arco y la flecha son de hace 5.000, 6.000 años. Lo mismo que la rueda y el eje, hace 5.000 años. 5.000 años, ayer. 5.000 años, nada. Bueno, entonces, antes se cazaba solamente con lanzas, y con puntas afiladas de madera o de piedra, pero todavía no hay metales. Así que cazar con fuego es sencillo. Tú te pones por allá, yo me pongo por acá, los encerramos, los vamos apartando ahí, y los apretamos contra el rincón, le tiramos los peñascos encima, los tiramos por el desfiladero, etc. Es decir, calorías multiplicadas por 1.000 y seguridad total. No nos arriesgamos a que el otro se nos devuelva y nos aplaste. O sea, las ventajas eran impactantes. Entonces, vamos avanzando, nuestros clanes van avanzando, y hay otros humanos de otras especies en el mismo valle. Pero nosotros vamos comiéndoles todas las calorías. ¿Los matamos? No, no los matamos. Simplemente los vamos dejando sin espacios. Nos vamos comiendo las calorías de ellos. O ellos se nos suman, o chao. Así se coloniza el planeta completo. Cada nuevo plan va avanzando hacia nuevos espacios. Así que el fuego producido afuera también produce registros internos. ¿Ya? Se agranda el espacio interior y abre nuevas dimensiones internas. El fuego nos pone a la par con la naturaleza, con los dioses. En realidad es el éxito de Prometeo. Le arrobamos finalmente el fuego a los dioses. Eso que hacían ellos, y Zeus solamente, no, ahora lo hacemos nosotros también. Así que, y ahí se establece ya un nivel de conciencia de sí, ya no solamente en un individuo y en un instante, sino que para muchos. Con el fuego ya
conciencia se empieza a funcionar un poquito más, empieza a conocer eso. Y por supuesto empieza la colonización de los espacios internos. Alta vida. Es curioso, los espacios internos. ¿Cuál era la situación de los humanos? ¿Cuál era el tipo de organización entre los humanos hasta entonces? Era una organización que llamamos de tipo matrística. ¿Qué significa eso? Que eran clanes de 30, 40 personas que giraban en torno a las mujeres y a la protección de los nuevos, de los niños, de las guaguas, de los que estaban creciendo y de los más viejos. La protección del clan giraba en torno a las mujeres, porque ellas eran las que generaban la vida. Generaban la vida, por lo tanto, ellas llevaban el pandero, ellas marcaban el ritmo, evidentemente. Y ellas, efectivamente, no solamente daban vida, sino que alimentaban la vida, protegían la vida. Y a eso después, cuando empezó el fuego, ¿quién conservaba el fuego? Ellas. Obviamente, por prolongación de las funciones que ya acometían. Entonces, ellas empiezan a proteger el fuego. Entonces, dadora de vida, protectora de la vida, alimentadora de la vida y alimentadora y protectora del fuego, era una función muy importante, estaban al centro. Pero era una organización colaborativa, de ayuda mutua, en donde lo que importaba era la protección del conjunto. Los hombres cazaban, recolecían y protegían al conjunto donde estaban. Si estaban cazando, los hombres estaban protegiendo a los que estaban recolectando, protegiendo la cueva, protegiendo el lugar donde estuviesen. Pero era colaborativo. Hemos elegido la palabra matrístico, que está definida, hay científicos que lo han definido, para romper el juego patriarcal-matriarcal. El patriarcal lo conocemos bien, los hombres dominan todo y es lo que es. Todo, absolutamente todos los ámbitos, de los místicos hasta los más superficiales. En cambio, en la organización matrística no hay tal cosa. Por lo tanto, cuando se piensa en matriarcal, es lo mismo que el patriarcal, pero con distintos géneros opresores. Lo matrístico es otra cosa. ¿Okay? No hay huellas de organización matriarcal en la historia. Hay huellas de una organización de lo que llamamos tipo matrístico, que es colaborativo. Entonces, ¿estaba en lo interno? Bueno, ahí pasaron varios slides que son de las cuevas de Chauvet y las otras que están en Francia, que son las famosas catedrales paleolíticas, ¿no es cierto? Que muestran de cómo el ser humano en realidad se empezó a meter en los espacios internos. Y en los espacios internos, ¿por qué se fueron a las cuevas? Porque en la concepción matrística, la mujer da a luz, ¿no es cierto? Y la tierra es la madre, la diosa madre, vinculada con la tierra. Entonces, ¿dónde voy a buscar el gen de la vida? Adentro de la tierra. Porque esas cosas que suceden ahí en eso no están en la cueva a 30 metros, están 2 kilómetros adentro, 1,5 kilómetros adentro, no es donde vivían, jamás. Entonces, ¿por qué me voy a meter yo allá adentro? 1,5 kilómetros para ponerme a dibujar toritos. No es así la cosa, voy a hacer otra cosa. Me meto dentro de la madre tierra y voy al vientre, a donde se genera la vida, lo más profundo que puedo, porque estoy metiéndome dentro de la propia psiquis. ¿Y cómo funcionaban esas cuevas? Funcionaban tal cual, una cámara de supresión sensorial. Tiene un espacio muy parecido a que generamos años, ¿no es cierto? Silencio total, estimulación cero, luz cero. ¿Cómo no me voy a meter adentro de mí? Y además estoy en el vientre de la madre diosa. Eso es meterse dentro. Y ahí empezaron las investigaciones de la propia psiquis, ¿no?
evidentemente. Entonces, por un lado, tomaron el planeta y por otro lado, se metieron en la adentro. Esa es la manifestación del nuevo nivel de conciencia que entró a operar. Por todo esto, ¿vamos bien? Por todo esto hemos propuesto, por los inmensos impactos internos y externos, ¿cierto?, de la conciencia, es que hemos propuesto esta nueva denominación, Homo sapiens pios. Claro, porque a partir de este minuto, también, no todos los sapiens se sumaron. En cada cambio, y cuando una especie se separa de la otra, siempre hay rupturas. Usted cree que fue todo fácil, no, aplausos. No. Cuando el Gaster se persiguió con las cuestiones, seguramente se fue por la maldición de los habiles más retrógrados y conservadores. No, que se meten, no, están perdiendo el tiempo. Bueno, ¿han escuchado eso alguna vez? ¿Han dicho alguna vez alguna cosa que está metiéndose en esas cosas de la conciencia totalmente inútil y absurda? Bueno, cada vez fue igual. Cada vez que una especie humana se desprende de otra, también se va no con los aplausos de la anterior, se va a pesar de la anterior, y va avanzando, y los otros se van quedando. Eso mismo está pasando ahora. Ya hay distintas especies operando en este planeta. Bueno, así que esa era la primera parte. La segunda parte, ¿cuánto tiempo llevamos ya? Una hora. ¿Una hora? Sí, vamos a la mitad. ¿Quieren hacer un alto o Sí. seguimos? Sí. Ya. Un alto de 10 minutos para ir a la que han preguntado algunas cuestiones relevantes. Una de ellas es cómo el que Sapiens se produjo fuego no lo compartimos con otras especies. Buena pregunta. La verdad es que no lo sé. Pero, por supuesto, me he tratado de responder la misma pregunta que salta a la vista. Y les digo lo siguiente. Sapiens no era el más fuerte, no era el más antiguo, no tenía más cultura que nosotros, no era el más inteligente. Es decir, no estaba en situación de igualdad frente a otras especies del momento. ¿Por qué habría de compartir algo que lo dejaba en buena situación respecto a los otros? Porque en realidad él estaba un poco disminuido respecto a las otras especies que tenían más fuerza, más inteligencia, más cultura, más historia. No sé. No sé cómo puede haber sido eso. La verdad no tengo respuesta. La otra pregunta se refería a señales de canibalismo en la historia que han aparecido, por ejemplo, en Atahualpa. Ya, vamos a esa parte la vamos a responder aquí. ¿Ya? La organización matrística y las mujeres, hilo conductor de la evolución humana. El hilo de la historia humana siempre ha sido a través de las mujeres y esta organización matrística. Al ofrecer las herramientas que son una clara manifestación de la conciencia, acuérdense que aquí estamos siempre hablando de la conciencia, como lo distintivo de los humanos, de nosotros, que tenemos parientes en toda una hilera, en toda una progenie, ¿no es cierto?, de 20 y tantas especies. Todas ellas tuvieron conciencia, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, todas ellas son humanos. Aunque humanos con una conciencia que todavía no había logrado todo el esplendor que ha logrado hoy, pero que tampoco decimos que es la última, porque ahora seríamos
estaríamos en la llegada. No, no estamos en proceso de. Entonces, no habría por qué pensar que esta es la última especie. Ni tampoco el pleno desarrollo de la conciencia. Bueno, así que todos estos humanos y todas las especies continuaron con los patrones biológicos y sociales de las especies primogénitas, es decir, con los Australopithecus afarenses. Ahora afirmamos ya con cierta propiedad que venimos de los Australopithecus afarenses, porque ahí se han encontrado recientemente, hace un par de años, restos de una especie que ya es mitad afarensis y mitad humana. Entonces tiene de habilis y tiene del otro, el tamaño del cráneo, los genes, etc. Entonces, evidentemente venimos de esos. ¿No? No había una discusión si veníamos de afarensis o de otros australopithecus. De modo que los humanos inician su camino con las mismas características heredadas de los clanes de Australopithecus, es decir, las mujeres al centro, el cuidado de los pequeños y la colaboración. De manera que esa es la primera, se continúa, no tiene por qué romperse, la primera forma de organización que gira en torno a las mujeres. En ese contexto, cada individuo, y empieza el desarrollo, ¿no es cierto?, humano, en que cada individuo y cada conciencia individual, que ya aparece el yo, ¿no es cierto?, se emplaza desde el conjunto para relacionarse con el mundo, no desde la individualidad. Ese es un concepto que a nosotros nos cuesta, pero es así. En realidad uno ha podido en su vida experimentar eso, ¿no es cierto? Esto implica que nuestras condiciones de origen y reforzadas a través de toda nuestra historia durante 2,5 millones de años, la matriz materna, el énfasis en el cuidado de los más pequeños y del grupo, la colaboración, la empatía, en suma, la experiencia del sí mismo, no desde el yo, sino desde un nosotros. El yo al servicio del nosotros, del grupo, de la especie. Cada vez que nosotros hemos tenido una de esas experiencias, nos hemos registrado como parte de un nosotros. Y el yo está, pero está al servicio de. Eso lo hemos experimentado todos. ¿Sí? Particularmente en nuestros trabajos de 6 y en los trabajos con la fuerza, las reconciliaciones profundas, efectivamente se experimenta eso. Bueno, eso es parte de nuestra formación, siempre fue así, como emplazamiento. Entonces, la vida de las mujeres, ellas se nutrían en conjunto, esto es un poco lo que vimos en la primera parte que me estaba adelantando. Ellas cuidaban el conjunto, los hombres cuidaban los ámbitos y a los individuos. Era una organización matrística de colaboración empática donde las funciones diferenciadas, hay funciones diferenciadas, pero no hay imposición ni poder sobre otros. En realidad, todos eran capaces de hacer todas las funciones, pero estaban localizadas en determinados grupos, de las mujeres ciertas cosas, los hombres otras cosas. Aunque no por eso las mujeres no eran capaces de proteger o los hombres no eran capaces de cuidar, de hecho lo hacían. Los muchachos, mientras crecían, por supuesto, venían con su madre en las actividades de recolección, de cuidado, etc. O sea, todo era bastante fluido en ese sentido. Entonces la organización de tipo matrística, que es también un quién soy, es una manera de definirse a sí mismo, ¿no? Es una parte importante de las condiciones de origen del género humano que se mantuvo con la forma única e inalterada durante todo el Paleolítico, solo para comenzar a ser cuestionada hace 10.000 años. Durante el periodo paleolítico, una organización humana de tipo matrístico, los registros arqueológicos de otros tipos que han sido recogidos en más de 1.000 individuos humanos prehistóricos no muestran señales de violencia entre humanos, ni entre individuos, ni entre clanes, ni entre especies humanas. Aquí viene el comentario. En Atapuerca se encontraron de más de 1.000 individuos que hay, no sé cuántos que hay en Atapuerca mismo, 27 casos, 27, de los más de 1.000 individuos de Atapuerca, que son de 3 o 4 especies, creo que ahí está el Heidelbergensis, Neanderthalis, Sapiens, 27 casos
en que se han verificado desprendimientos carnales de algunos huesos. Entonces los científicos han dicho canibalismo. Listo. 27 casos de los 1000 y tantos, entonces canibalismo, eran caníbales. Entonces nosotros tenemos otro punto de vista. Por esos mismos tiempos, Atapuerca data más o menos de los más antiguos, de unos 900, 1 millón de años atrás. ¿Ya? Y por esos mismos tiempos, después del fuego, empieza también el tema del cuidado y la preocupación por el después de la muerte, de los muertos. ¿Ya? Los registros más antiguos, por ejemplo, que están en Atapuerca del cuidado de los muertos, empiezan ahí. Y el primer registro es ese, que en realidad es el ritual de que mis parientes, mi padre, mi madre, quiero que continúen en mí. Y yo quiero además heredar su sabiduría, su amor, etc. Y le saco una vez al cadáver, le saco un pedacito, o muchos pedacitos y me los como, para que ella continúe en mí y en mí queden esos atributos. Es decir, es el primer ritual funerario. No es que la maté para comérmela, eso es canibalismo. Al revés, tiene parte de su cuerpo que ha sido sacado para que la comunidad de ese clan continúe al otro en el más allá. Esa es la interpretación nuestra de esos casos. No de canibalismo, sino de un ritual, el primer ritual funerario, que a continuación, años después, eso tiene 900.000 años. A 800, 700.000 años empieza ya el ritual del enterramiento y posteriormente de la quemazón de los cuerpos, de las pilas funerarias, etc. Entonces hay distintas etapas del tratamiento en relación a los muertos. A mí me parece que la primera de ellas es este ritual de comerse un pedazo del cuerpo para que lo continúe. Interpretaciones. En el libro le llamamos especulaciones históricas. Para no herir susceptibilidades. Claro, porque primero que vino la quemación o el enterramiento. No, la primera fue esta. Sí. Luego, por lo menos eso es lo que está en Atapuerca, viene en ese orden. Vale. Primero el canibalismo, después el enterramiento y después la quemación. Vale. Gonzalo, disculpa, pero si esa fuera la costumbre, el momento, ¿no crees que habría más casos que 27 o 28? Que no recuerdo exactamente el número que has dicho. No tengo ni idea de todo. Bueno, no hay más casos que esos. Yeah. Y de todos los 1000 y tantos individuos que se han rescatado, hay 11 casos que han muerto por heridas causadas por quebramiento de huesos. 11 casos. De los 4, de esos 11, 4 de ellos tienen parte de la rotura de esos huesos recompuestas, o sea que había una comunidad de apoyo, etcétera, que pudo haber sido un accidente, la caída de un árbol, en fin, un accidente con algún animal, en fin, ¿no? Pero no es una cosa masiva, son muy selectivas los casos. Para 2,5 millones de años, 20 y tantas especies, 27 casos de este canibalismo, no parece ser, me parece más propio de la parte del ritual, que después aparece claramente. Pero todos No, en distintos lados. Pero me parece que son los 27 que son de Atapuerca y en otros lados no se ha encontrado eso, en ningún otro caso. No me acuerdo si eran de Atapuerca todos. No hay más que 27 casos, no hay más de 2,000 y tantos, juntados todos, 27 son de este caso de desprendimiento de carnes. No hay que se vaya comido entero, tampoco. Dejar los brazos más sabrosos. pero ubicados en el mismo lugar, o son distribuidos en diferentes lugares. Está Atapuerca y un par de lugares más. Lo que pasa es que no hay muestras demasiado grandes. La de Atapuerca es la muestra masiva. Esos 27 casos en el tiempo, no en el Sí. mismo momento. No, en 27 casos del tiempo.
O sea, por eso decimos que de los rastros que tenemos en 2,5 millones de años, hay 27 casos de estos y 11 casos de ruptura de huesos que pudieron haber causado la muerte. Entonces, yo no leo en eso una trayectoria y una conducta humana de 20 y tantas especies de violencia. No la leo ni entre individuos, ni entre clanes, ni entre especies. Porque comparado con eso, hace 10.000 años se desata. O sea, ¡pum! En un punto, 56 individuos muertos. El cambio es radical. O sea, y de ahí para adelante son no 56, son cientos y miles. Ahora son 36.000. Bueno, en puro Palestina ya son 46.000. O sea, es otra la escala, ¿se fijan? Entonces, uno dice 27 y 11 para 2,5 millones de años, no encaja. Bueno, así que podemos resumir las condiciones de origen nuestras en eso, ¿cierto? Y la aparición de la conciencia, ¿cierto? Y decimos que es una conducta intencional, con las herramientas. Una conducta colaborativa desde nosotros, con la organización matrística, y luego una conducta movida por un impulso hacia la liberación de las condiciones que no nos permiten avanzar y hacia un mayor nivel de conciencia. Eso está adentro nuestra conciencia, etc. O sea, ¿quién se quisiera mejores condiciones de origen, por favor? ¿No? Eso es lo que marca nuestra historia y nuestro futuro. Así que volviendo a las mujeres, ellas son lavadoras de vida, las alimentadoras y cuidadoras de la vida, las cuidadoras y alimentadoras del fuego, las referentes, la organización matrística, y abrieron el espacio, el camino y el espacio hacia lo interno, fueron las creadoras. Yo postulo, y creo que sería raro que se cuestionara mucho, que fueron ellas las que se metieron dentro de las cuevas, sobre todo. Lo mismo con la conservación y la producción del fuego, que creo que fueron ellas. No en forma excluyente, sino que fueron las motivadoras, las que tenían la motivación porque estaban al lado cuidándolo, entonces ellas eran las que lo alimentaban, etc. Y conocían todas las cosas que sucedían en torno al fuego, cuáles eran los materiales que eran más propicios para esto, lo otro, para transportarlo de un lado a otro, etc. Y lo mismo con respecto a la producción, porque ¿quiénes estaban más atadas al fuego? Ellas. Y no me podría alejar mucho porque se me apagaba. ¿Quién tendría más interés en producirlo? Ellas. ¿Quién conocía mejor los productos en torno a eso? Ellas. Me parece obvio que fueron ellas las que lo produjeron, ellas lo conservaron, y que fueron ellas también las que se metieron adentro. No excluyente a los hombres, pero como funciones, las que llevaron el bandero. Y fueron ellas las que pintaron. No exclusivamente, no excluyente ni exclusivamente, pero las motivadoras las que llevaban la cosa. Bueno, así que todo muy bien, hasta hacia el final de la glaciación llamada Era del Hielo. Entonces, hace unos 13.000 años empieza esta glaciación a bajar fuertemente, fuertemente, ¿no? Y empiezan los muchachos a salir de las cuevas. Y empiezan a encontrarse unos con otros. Entonces, Sapiens, que siempre tenía espacio, ya había ocupado el planeta entero, ahora con las cosas, con buen clima, mucho más verde, más frutos, etc., empezamos a reproducirnos más rápido y rápidamente nos empezamos a encontrar unos con otros. No teníamos esa costumbre previa. Cada vez que había falta de espacio, nos íbamos más allá. Falta de espacio, pues íbamos más allá y copamos toda la Tierra. Copada toda la Tierra, nos encontramos problemas. Problemas vitales. Hace 13.000 años se encuentran dos clanes y desaparece uno. Aparece una fosa completa con 56 individuos muertos, un clan completo. Crisis.
conciencia frente a eso. Ni un acto de violencia previo en 2 millones más diarios, y de repente un clan entero. Ese chaval, ¿qué respuesta damos a eso? ¿Cómo arreglamos ese pastel? Hace falta media mala. ¿Cómo lo arreglamos? Pero si no había violencia hasta entonces. Bueno, no había violencia hasta entonces eso bueno el piso. Yo leo la respuesta ahí. Clanes de 30, 40, 50 personas que están vagando, ¿cierto? Todos nómadas, vida nómada entonces, que se encontraban y teníamos problemas. Y de repente aparece esto, que significa la organización de 8.000 y 10.000 personas. ¿Cómo? 2 clanes de 50 personas teníamos problemas. Y ahora nos vamos a organizar entre 10.000. ¿Aló? Que alguien me explique. ¿Cómo apareció esto? ¿Cómo apareció eso? Y además, un templo. ¿Qué cosa más inútil? Qué absurdo hacer todo ese esfuerzo para algo inútil. Arriesgarnos, encontrarnos para que alguien, un clan mate al otro, o una tribu, que son reuniones de clanes, ponernos en esa situación de peligro para hacer esto, una cosa totalmente inútil, dedicada al espíritu, que además ni siquiera vivíamos ahí. Íbamos allí a construir. Esa es una respuesta extraña. Bueno, postulamos que esa es la respuesta de la conciencia frente a la crisis planteada. Un templo, el primero de la humanidad. Estamos hablando de piedra de 50 toneladas, traída desde lejos, ¿no? Sin rueda, sin animales domésticos, sin eje, etc., ¿no? En pequeños clanes nómadas, pasar de chozas de palos, cueros y ramas a un complejo megalítico no es el paso natural de la evolución. No hay rastros de algo intermedio, así que se pasa de una cosa a la otra, un corte. ¿Cómo es eso? No es el plazo, no, uno ve aquí en la trayectoria. No hay ninguna trayectoria, no hay rastro de esa trayectoria. Entonces es un salto particular. Postulamos entonces que hay una respuesta espiritual psíquica a la crisis civilizatória, es decir, primero hay una experiencia espiritual, luego el acuerdo, luego la organización y luego la construcción. ¿Entienden? Hay una develación espiritual que se convierte en experiencia, que se hace común para ese grupo, y en torno a eso se llega a acuerdos, luego se organizan y luego construyen. Porque hay una revelación espiritual potentísima que hace posible todo lo otro, si no, no se puede explicar. Porque primero es el espíritu y luego todo lo demás. No es la construcción y luego el espíritu, como postulan en la ciencia. Primero fue la ciudad y después las religiones. No, es todo lo contrario. Siempre el espíritu va adelante. En toda la evolución, siempre la psiquis, alias el espíritu, psiquis en griego es alma. Primero es la psiquis. Psiquis y espíritu siempre van ligados, son la misma cosa, porque aspectos distintos que se manifiestan más psicológicamente o más espiritualmente. Esto, ustedes ven, son de una sofisticación impresionante. Eso es sobre relieve, es decir, bajaron la piedra completa para dejar en la lagartija esta. Por favor, sobre relieve, ni siquiera lo picaron, digamos, hicieron el dibujito de bajo relieve, no, en sobre relieve. ¿Cómo pasan de unas chozas de palo a esta tecnología? O sea, el salto tecnológico, científico, en arquitectura, construcción, ingeniería, es pasmoso, es una cosa impactante, ¿no es cierto? Están dispuestas en círculo, ¿cierto?, con dos figuras centrales que supuestamente son un hombre y una mujer. Luego hay señales muy curiosas.
Este pajarito de ahí, que está en varias partes, está con un ala así y tiene un huevo y ofrece su huevo a la vida. Varias señales, ¿no? A ver, otra foto. Esta es una de las dos figuras centrales. Esa se supone que es la cabeza y esto de aquí es un brazo. Es un brazo que está así y cuando llega aquí en la parte de acá, tiene las dos manos así. Las dos figuras tienen las dos manos así. Y de aquí aparece algo que podría ser algo como un sexo o algo así. De aquí cae un individuo. Cae algo, una figura que uno podría interpretar como que están dando a luz. Ambos. Es muy curioso eso. Ambos están dando a luz. Recordemos que hasta entonces la concepción era que ella daba la luz. Ella era la generadora de vida y ahora aparecen los dos dentro de un ámbito redondo en que hay 12 otros pilares de la misma forma pero más pequeños. 12 pilares en torno a los dos centrales. A ver, vuelve a la primera que es de la izquierda. 2 centrales, 12 laterales. Y uno de esos tiene, el mayor ejemplo, tiene 3 círculos alrededor. Es decir, la forma circular da mucha fuerza al centro, que son estas 2 figuras centrales gigantescas y que dan a luz. Entonces, como ahora dan a luz, pero resulta que hombre y mujer, o sea, que parece que la revelación que se ha venido de ahí, no solamente en términos de ciencia, también tiene que ver con lo biológico, etc. Que es muy impactante, ¿no? Es una revelación total. Entonces, desde nuestro punto de vista, no solamente se generó una experiencia espiritual aquí. Después, otra interpretación es que hay 20 y tantos templos de esto, que se construyeron a lo largo de 2000, 3000 años, no más. Y siempre tienen una puerta. Cada 100 años aproximadamente tapaban el templo y construían otro. Y esta apertura daba, ya no recuerdo cuál, vamos a decir el cinturón de Orión. No sé, no recuerdo si era eso o otro. Y cada 100 años cambiaba y se orientaba ligeramente hacia el cinturón de Orión, en todos los casos. Siempre hacia una estrella particular. Curioso. Ya, bueno. Así que postulamos que aquí pasó una cosa muy grande, una experiencia espiritual muy grande, y los que estábamos ahí, llegando de allá, veníamos con un maestro más de manantiales y 6 maestros de la Belidé, y nos quedó claro que esta era la primera manifestación de la escuela, bajo todo punto de vista. Era tan evidente la señal, era tan evidente el salto que se había producido ahí que todos y nos pasamos, íbamos por media horita y estuvimos 4 o 5 horas ahí, no nos podíamos ir. Otra cosa que postulamos es que en realidad ese mensaje, esa nueva revelación, lo hizo una maestra o un grupo de maestras siguiendo la tradición matrística. Así que eso fue lo que hizo posible la magnífica construcción y luego el sur. Y otro que es muy curioso es que en torno a Göbekli Tepe, los constructores de Göbekli Tepe, recuerden, nómadas, se empiezan a asentar en torno a Göbekli Tepe. En torno a los asentamientos, en torno a Göbekli Tepe, surge la ganadería y la agricultura. Eso lo digo yo, lo dice la ciencia. Los rastros arqueológicos, etc. La ganadería y la agricultura surgen en asentamientos en torno a Göbekli Tepe. Ellos no lo dicen en torno a Göbekli Tepe, dicen en la zona de... etc.
Y luego, las primeras ciudades, las ciudades más antiguas del planeta, son todas esos asentamientos. Cataluyuk, en fin, un montón, Gaziantep, Alepo, en fin, varios, hasta Jericó, todo alrededor, ¿no? Evidentemente era gente que hacía peregrinaje a este lugar, construían y después se devolvían a sus ciudades, no vivían ahí, no hay rastro de que hayan vivido ahí. Así que todo eso en realidad giró en torno a este mensaje. Y en muchas de estas ciudades, posteriormente se han encontrado réplicas más pequeñas de Göbekli Tepe, digamos, los mismos tótems, las mismas figuras, etc. Así que, y de allí en realidad se surge lo que hoy día decimos la base de nuestra civilización, que se basa en la agricultura y la ganadería, ¿no? Y marcó todo, marcó todo. Vayan a verlo si alguna vez tienen la oportunidad, vale la pena. Marcó todo, y esto fue hace 11.600 años que se empezó a construir Göbekli Tepe, que fue desarrollado y los distintos templos fueron alcanzados después. Todos conocemos que hace 10.000 años empiezan los primeros rastros de las matanzas. ¿Ya? Había habido esta excepción hace 13.000 años, para lo cual Göbekli Tepe fue la respuesta. No hay más, en ese tiempo, esos 3.000 años, no hay más violencia, y hace 10.000 años se desata la violencia y ya los rastros de muerte por todos lados, en todas partes del planeta. Parte de un punto y después. Decimos que es la ruptura de la trayectoria evolutiva que comienza hace 10.000 años. De hecho, se inicia hace 10.000 años y hace 7.000 años, estuvimos a punto de desaparecer como especie, donde la proporción entre hombres y mujeres era de 1 a 17. Estudios modernos han dicho que en realidad de haber llegado a 1 de 19, 1 de 20, habríamos desaparecido por falta de variabilidad genética. Así que estuvo dura la cosa ahí, ¿no? En ese lapso de hace 7.000 a 5.000 años atrás. Bueno, el hecho es que a raíz de la ganadería y de la ganadería particularmente, que estaba junto con la agricultura, se descubre la fecundación, también ya ahora en términos empíricos, no solamente el avance que habían hecho en Göbekli Tepe, que evidentemente había señales ahí de que era el hombre y la mujer lo que tenían que ver con la generación de la vida, pero aquí se cuestiona eso y entra de nuevo toda la cultura humana a estar en cuestión. La concepción de la vida que la daban las mujeres está en cuestión, ¿cierto? Y por tanto toda la cultura, toda la tradición. Entonces, lo que nosotros postulamos es que la conciencia se quedó sin respuestas. Y ante el vacío de respuestas, el yo se adelanta y empieza la respuesta. No lo hace como una suerte de... se podría leer como una especie de golpe de estado, ¿cierto?, a su creador, a la conciencia. Yo creo que más bien ante el vacío ocupa el lugar que tiene que ocupar. No hay más, hace lo que puede hacer y lo hace de buena manera. Eso es lo que sabe hacer. Yo primero. Entonces, la conciencia queda sin respuesta. Algunos continúan con la tradición que nos llega hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, con la tradición matrística o de la línea, digamos, de las diosas y del respeto por la naturaleza, respeto por el otro, la colaboración, etc. Y otros se rebelan. Yo creo que unos cuantos machitos dijeron: esto es inaceptable. Aquí nos están diciendo que la cosa no es así. Nos rebelamos, y la rebelión también estaba en ellos. Nos rebelamos frente a esto. Esto es una mentira.
La vida no se produce a través de ella, se produce a través de nosotros también. Así que hay un cambio de estructuración de la conciencia para justificar todo lo que viene a continuación. ¿Qué empieza a pasar a partir de ese instante? Aparece el patriarcado, ¿no es cierto? Con todo lo que eso implica. Empieza la apropiación del otro ser humano. Parte por la mujer, pero se amplía a todo el medio. El patriarcado es más amplio, abarca todo el medio, ¿no? Es la apropiación del otro ser humano. Eso no existía antes. Esa parte ahí. Empieza la posesión y la propiedad privada. Esto es mío, yo. Y empieza la apropiación del todo social. Nosotros los machitos más fuertes nos vamos a hacer cargo de esto, porque sabemos más, porque somos más fuertes, y tú discútemelo, a ver. Inicio de la organización vertical. Estos son parte de la misma estructuración. Inicio de las jerarquías sociales, y la discriminación por diferencias. Es el inicio de la guerra, para apropiarme de las cosas del otro o de los otros. La guerra. En definitiva, es el inicio de la violencia desatada, que se instala en el planeta, en el género. Es decir, es toda una nueva estructuración social y de la conciencia. Ahora, lo que sí postulamos es que en realidad todas estas conductas que aparecen en ese instante son parte de una misma estructuración de la conciencia. Son parte del hecho de que el yo está al centro y el yo se tomó la conciencia. Y desde el yo se entiende eso perfectamente. Desde el yo ubicado al servicio de nosotros no se entiende nada de eso. En cambio, desde el yo, para mí, se entiende eso perfectamente. Es decir, es una misma estructuración de la misma conciencia. Un emplazamiento erróneo del yo, se entiende. ¿Por qué? Porque la conciencia se quedó en vacío. Entonces el yo entró. Echó raíces. Para que esto sucediera, tuvo que haber una explicación. O sea, ¿cómo? Nosotros éramos todos pacíficos, nos llevábamos maravillosamente bien y ahora de la noche a la mañana nos agarramos a patadas y nos matamos uno a otro. No, alto aquí. Este paso necesita. Tengo que darle una explicación para eso. Pero esa explicación no necesariamente es una explicación racional. Entonces, al cuestionamiento del mito y la propuesta de un nuevo mito como explicación, porque si no es implacable, no se puede, ¿no? Entonces, el mito de la diosa madre, de la gran diosa madre tierra, queda bordado, se queda anulado, y aparece el mito del orden natural. Entonces los muchachos dijeron, miren muchachos, si la naturaleza es la manifestación del orden universal, del orden divino, ¿no es cierto? Por tanto la humanidad, la sociedad y los individuos deben regirse por ese orden, ¿no es cierto? Y nosotros no somos quienes para alterar el orden divino, natural, etc. No somos quienes para hacer eso, ¿no es cierto? Por tanto, ¿no es cierto?, atentar contra ese orden, es ir en contra de la vida misma, en contra de la naturaleza, en contra de la dirección del universo y en contra de la voluntad de los dioses. Por tanto, tenemos que seguir el orden del mito del orden, el orden natural, el mito. Seguidamente se puso la imagen ya no de una mujer, sino de un hombre, ¿no es cierto? Un hombre Dios, un rey divino, un
un ser todopoderoso que abarcaba con carros de fuego, etcétera, etcétera. Un tipo potente, forzoso, que dirigía sus huestes y ejércitos contra los enemigos, contra todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con ese nuevo orden y sus representantes, parte del nuevo mito. Los hombres somos más fuertes, la naturaleza lo dice, no lo digo yo, mira el león, se come el más chico, me como los demás. Eso es el orden divino, así que por favor, seamos atentos con los dioses, no les llevemos la contra. Entonces, en la cúspide celestial del nuevo mito estaba el hombre todopoderoso, castigador, rodeado de otros hombres, impartiendo justicia, eliminando toda disidencia y diferencia. Los jefes, los gobernadores, los reyes se convirtieron en semidioses incuestionables y sus secuaces, seguidores y las castas y élites ayudaban a gobernar. Ahí empieza la cosa. Las élites mundiales, ahí están, es fantástico, 10.000 años. Ahí están las élites mundiales, se apoderaron de toda sociedad, etc. Y siguen ahí, es fantástico. ¿Cómo han sido capaces de mantenerse y todo lo demás? Ahí está, es fantástico. El patriarcado ya está en cuestión, hace un rato. Está en cuestión. La violencia está un poco en cuestión, en su parte más física, pero la violencia económica, etcétera, etcétera, no está en cuestión. Pero el patriarcado está en cuestión, la organización vertical también está un poco en cuestión, hay partes que están en cuestión, pero donde se está jugando la cosa es en todo, en la estructuración. También está en cuestión el yo, se bloquea. Y están en cuestión las élites mundiales, están en cuestión, pero relativamente. Todavía tenemos reyes por todos lados, tenemos dueños de corporaciones, etc. que se hacen todo, ¿no? Ese orden natural que ha sido, por supuesto, el orden de la cadena alimenticia, ¿no es cierto?, el más fuerte que se come el más chico, ¿no es cierto?, el orden de la selva, ¿no? Jerarquía que se establece en función de la fuerza física y el tamaño. Entonces, el macho más fuerte se queda validado ante la hembra como superior, el hombre sobre la mujer, el más fuerte y diestro validado ante el débil, el hábil frente al normal o al torpe, el conocedor frente al desconocedor, y así siguiendo. Yo que fui a la universidad, más que tú que no fuiste, es el que tengo más grado de posgrado, es el que tengo más pegas que tú, etc. Entonces, siempre las jerarquías. Todos seguimos ese mito. En el barrio, el tipo que tiene más pegas, todos lo miran, le miran el nuevo carro, y otra cosa, ¿no? Es referencia. Aunque sea un narco, pero es referencia. Por lo menos en los países nuestros, los narcos son referencia en su barrio, porque sacan unos carros, no te digo. Así que todo eso responde a una estructuración de la conciencia. ¿Qué sucedió en la conciencia? Eso ya lo habíamos visto ya. Entonces postulamos que la conciencia que tiene su yo, ¿no es cierto?, en el esquema usual, original, un yo al servicio de nosotros, de la especie, del clan, pasa a esto otro. El yo se toma la conciencia, se toma el control ante el vacío. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no es cierto? El yo se toma la conciencia. En algunos casos la conciencia le queda chica, se toma el psiquismo completo, ¿no es cierto? Uno escucha a un Trump, ¿no es cierto? Ya no es la conciencia, entonces le cae por los pelos, ¿no? Es fantástico porque si ustedes miran los dirigentes mundiales actuales, son de ese orden, así como el del último, ¿no? Ya que el yo ya no tiene cabeza, es tan grande que abarca. Es como nada. Los Bolsonaro, los Milei, los Trump, en fin. Ustedes pónganle los nombres.
Y esos son los que nos dirigen los destinos de esta humanidad. Entonces, está todo perdido. Me parece a mí que lo que sucedió hace 10.000 años, que empezó, las primeras manifestaciones de la violencia y todas estas cosas, empezaron hace 10.000 años, pero tardaron 5.000 años en establecerse como la forma habitual de todas las sociedades del planeta hace 5.000 años. 3.000 AC. Cuando hablo de años estoy hablando desde hoy. 3.000 AC o 5.000 años hace, ¿no? Ahí cuando se estableció ya definitivamente esta forma con patriarcado, violencia, organización vertical, apoderación del otro, apoderación del todo social, etc., ¿no? Como forma establecida e institucional de organizarse los seres humanos. Es impactante. Y la conciencia, entonces la conciencia me parece que ahora está por dar un salto. Para ello creo yo que debe tomar conciencia de qué es lo que tiene que cambiar. Por eso estamos ahí. ¿Qué está en juego hoy? Mi juicio es lo que está en juego. Estamos caballando. Tenemos todos esos comportamientos que hay que transformar, que son parte de una estructuración nueva de la conciencia y de un yo mal emplazado. Y ahí nuestra realidad, muchachos. ¿Está todo perdido? Bueno, aunque yo esté a cargo e intentando controlarlo todo lo tengo que controlar, no lo está totalmente, ¿cierto? La conciencia, en tanto, sigue coordinando las funciones básicas del psiquismo, como por ejemplo la vegetativa. Y yo no controla las funciones vegetativas, ni tampoco la mayor parte de las funciones motrices, ni del sexo, ni emocionales, e incluso las intelectuales cuando el yo no actúa en algún estado de nivel de trabajo, como el sueño sexual. De modo que, aunque yo está a cargo, en control en vigilia, en el resto del día, que no es casi todo, 20 horas o 25 horas diarias, no está en control. La conciencia sigue coordinando todo el psiquismo. Esa es una parte. De modo que la toma del poder por parte del yo es solo sobre algunas funciones, la de dirección vigílica, pero no sobre las muchas otras de sustento del psiquismo y de la vida, que continúan siendo coordinadas por la conciencia. En ese sentido, tenemos esta discusión con la psicología oficial, ¿cierto?, que dice que en realidad hay subconsciencia, etc. No, la conciencia coordina todas las funciones del psiquismo, estructura y coordina todas las respuestas del psiquismo, no importa el nivel de funcionamiento, el nivel de conciencia. Así que, por otro lado, en términos temporales, 10.000, esto, como decíamos, esto se empezó a manifestar, este cambio, hace 10.000 años, y se terminó de consolidar como organización humana hace 5.000 años. Que en la historia humana de 2.5 millones de años significa el 0,04% del tiempo de la historia humana. El 0,04% de la historia humana significa 28 días de la vida de una persona de 40. Si un amigo nuestro se pone idiota y empieza a hablarle mal a su pareja, mujer, 28 días. y lleva 28 días haciéndolo, uno no lo da por muerto, ¿cierto? No lo da por perdido, uno se le acerca anda al psicólogo, a los amigos, sobre todo si él se da cuenta. Si no se da cuenta, está frito. Pero si se da cuenta, la cosa va fácil y en 6 meses lo tenemos de vuelta. Así que en términos temporales no me parece que esté todo perdido. El 0,04% del tiempo es una modita del último, una modita mugrienta del último minuto, digamos. Es decir, un error del último minuto, ¿no? La conciencia, además, ahora intenta apoderarse de la especie, tiende para allá. ¿Acaso no estamos en eso? Bueno, no solamente nosotros.
toda la especie está intentando eso. Entonces, tenemos que estar atentos a eso, que nosotros también están fuertemente porque lo necesitan, todos lo necesitamos, toda la especie lo necesita. Así que estamos intentando eso. Y este es el salto que tenemos que dar. La conciencia sí ya está en la especie desde que comenzó con la producción de fuego, y ahí ya estaba ya instalada. Pero para que se haga como conducta general, es el salto que tenemos que dar ahora. Así que los dejo con una propuesta libre. Primero, ejercitar la mirada procesal. A mí me ha ayudado mucho. Esto para mí ha sido parte de mi ascesia, evidentemente. Esto de ver las cosas en perspectiva, porque claro, uno es un impaciente. Siento que yo me acuerdo cuando salimos con la ingeniería de China en el año 73, la perspectiva que teníamos ya en el año 80 ya habíamos terminado en el Ser Europa, así que después terminamos ahí. Claro, ¿cómo las cosas no? Nos tenemos que quedar más tiempo y después tenemos que irnos a Rusia. ¿Cómo que las cosas no eran así? Entonces, para los que somos un poco impacientes, esta mirada de tiempos, que todos quieren, como se dice, etc., nos pone un poco en perspectiva y nos relajan un poco. Lo otro es estudiar las condiciones de origen del género humano y de nuestra especie, un poco lo que comentábamos, pero hay otras. Y es interesante también porque eso está en nosotros. Y es cosa de ponerse en contacto, dejar que eso actúe en nosotros. Acallando un poco hacia yo, esas cosas surgen, fluyen, y esa rebelión se manifiesta con una potencia maravillosa, esa colaboración, ese yo al servicio de nosotros se experimenta maravillosamente, etc. Así que eso de las condiciones de origen creo que es interesante reconsiderarlo. Y por último, intercambiar entre nosotros sobre las muchas manifestaciones de la conciencia que ya se están manifestando. La nueva sensibilidad, la nueva dirección evolutiva, libertaria, con su nuevo centro y su nuevo nivel como conjunto. Es muy interesante que socialicemos eso, como vemos y esa manifestación ahí afuera, a esa gente que nosotros decimos, no, nosotros como nosotros, sí, ellos son como nosotros, y la conciencia y el nuevo nivel se está manifestando. Empecemos a verlo, empecemos a considerarlo. Aprende a verlo sagrado, aquí y en nosotros. Cuando lo reconozcamos nosotros, andaré. Gracias. ¿A qué hora? ¿Lo veremos? ¿Lo veremos? Ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Está en nosotros, está sucediendo en nosotros y más allá de nosotros. Ya está sucediendo. Eso es, sin duda. Por eso que lo invitaba justamente a intercambiar sobre ese tema, para que empecemos a ver esas manifestaciones. No sé, en la ciencia, en todas las cosas. Incluso, fíjense las conductas de nuestros hijos, de nuestros nietos. Las cosas que hacen ellos. No sé, yo veo a mi hijo tirándose por los cerros en bicicleta, me macho los videos, colgando de unos pelos. Las cosas que hacen, que otros que se tiran desde lo alto de una montaña con unas alitas mugrientas, y hacen así, la mitad de ellos se estrellan, pero siguen haciéndolo. Esos otros que se caraban por las rocas y a puro dedo, y después lo hacen por los edificios, como si fuesen insectos. Es decir, hay manifestaciones, por ejemplo, yo digo ahí, en esas manifestaciones, la rebelión frente a la gravedad.
que alguien no tiene tu no, y otro que se sumerge 100 metros bajo el agua, diciendo que no. Nada de lo que, de los condicionamientos naturales son aceptados. Y la ciencia intenta ir más allá como puede. Y eso también yo lo veo como un intento de superar la gravedad, en fin, la ciencia hace unas cosas espectaculares, en fin. Miren las actitudes de nuestros hijos, de nuestros nietos. Lean ahí la forma como se relacionan, lo que ven y lo que no ven. Está por todos lados. Entonces, la singularidad se está expresando. Se está expresando, falta que la veamos como cuando el tope supere el límite. Cuando el tope, digamos, de esta singularidad que se expresa sea más grande que la élite que maneja todo, digamos. Esa es una sensación que me queda. Sí, para reforzar un poco lo que dices, sabéis cómo mi nieto tenía 7 años. Le traslada a sus amigos en el colegio. ¿Qué es lo que hace su abuelo? Su abuelo da la vuelta al mundo para decir que la gente no debe pegarse. Perdón, ella no escribió este libro, pero hizo que este libro fuese posible. Lo diseñó, lo dibujó, y animó a este loco para que lo escribiera, estuvo al lado para que no flaqueara, etcétera, etcétera. Así que el 90% de la producción es de ella. Pero esas son sus creencias. No, pero es cierto, yo no lo puedo contestar, y que hice la pregunta. Pero tiene una mirada. Frente al tiempo o el proceso, por lo menos en mí, funciona que las creencias me dificultan paso a paso. No puedo culpar de dónde vengo, cuándo, dónde nací, por qué, cómo fue. Pero sí muchas veces estaba muy enojada porque hay cosas que me impiden avanzar. Y muchas veces digo, claro, me tocó tal época, me tocaron tales padres, me tocó tal falta o dificultad para avanzar en la vida, etc. Entonces, como anécdota, creo que mirar las creencias, aparte de la propuesta de triple que nos hiciste, es súper importante. Porque pesan demasiado. A veces están teñidas, con temores, con cosas, pero en general pesan mucho porque uno le sigue creyendo a las creencias. ¿Cómo lo ves tú? Tú que la conoces bien. ¿Sí se escucha? No, que efectivamente la creencia prácticamente determina todo lo que uno hace. Pero yo creo que hay que observarla. Uno no inventa la creencia. La creencia es una estructuración que uno hace de los estímulos del medio con respecto a sus intereses. Entonces, lo único que nos queda es tomar conciencia de aquello. Y al observarlo, baja la intensidad. No queda otra. Esto tiene que ver con el tema del cambio del paisaje de formación. El paisaje de formación en realidad es la desvalorización de las creencias que uno creía que no servían y la valorización de todos los valores y cosas de las formaciones de la construcción, ¿no? Perdona, no quiero que esto sea un diálogo, pero sí he escuchado la psicología ingenua que existe la resignificación y todo el mundo busca que las condiciones en las cuales uno cree que son las que le dan origen a uno, la forma de pensar, la personalidad, las conductas, etc., se pueden resignificar, se pueden aliviar un poco lo que... Te estoy contestando como si fuera una psicóloga ingenua, ¿sí?
tú me dices observa, tú me dices existe, opera de esta manera, trata de solo observar, pero también ver cuánto te afectan en tu avance, ¿sí? Y yo digo, ok, quiero cambiar eso, ¿cómo lo hago? ¿Cómo cambiarlo? Le voy a dar otro significado. ¿Cómo diablos hago eso? Entonces, claro, las terapias nuevas están tratando de meterse a través de nosotros son la experiencia guiada, a cargarlas distintas, a ubicarlas distintas, a ponerles otra emoción, no lo sé. Pero las creencias son como una especie de carta de navegación. Yo no se da cuenta hasta que las mira. ¿Puedo decir algo, Aurora? Hola, pues mira, yo con el tema de las creencias lo vengo trabajando en doble dimensión. Una profesión desde hace como unos 40 años ya en un congreso y otra, y sobre todo por nuestra experiencia aquí con nuestra doctrina. Yo lo que he descubierto últimamente, que no lo había visto antes, con la fuerza que lo veo ahora, por el experimento, es que el aporte para mí grande, uno de los aportes, son muchos, pero uno de los grandes aportes de nuestra doctrina es que Silo pone el énfasis en el registro. Y ese le tenemos muy olvidado, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Uno no sería por el registro, uno sería por la creencia. Ese es uno de los problemas para mí, que, bueno, lo lanzo porque para mí es un punto de reflexión. Y después, pues, también, por ejemplo, respecto a la creencia en sí, Ortega decía que era muy divertido, que dice que ingenuos somos, que nos creemos que al día siguiente van a estar puestas las aceras. O el negro que también dice, ¿por qué nos decimos esta mañana que ingenuos? O sea, no vamos a la cama pensando que ya nunca más, no. Y cada uno, gracias a la doctrina, pues a lo mejor ya no nos vamos ingenuamente a la cama. Nos vamos con un pensamiento puesto. Bueno, nada más por si te sirve un poco de apoyo